Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube donde estamos dándole estudios proféticos para que usted y yo podamos comprender más de los eventos o algunos temas importantes que son mencionados en el libro de Daniel y de Apocalipsis. El tema que vamos a desarrollar hoy en estos minutos es Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Segunda de Corintios 11, 14 nos dice: y no es de extrañar o de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Ese es el tema que vamos a desarrollar: cómo Satanás actuará o se manifestará de esa manera. Aquí en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, hay un parrafito que quiero leerles y dice: enfrentando el engaño culminante de Satanás. Es el título. Dice: Satanás vino como un ángel de luz en el desierto de la tentación para engañar a Cristo. Y él no se presentó al hombre en una forma horrible, como a veces se le presenta, sino como un ángel de luz. Vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará, como a Cristo. ¿Qué haremos? Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal que es el peor adversario del hombre, y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder, gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 y millones de millares de ángeles, y cuando venga conoceremos su voz. Eso es un evento futuro, cercano, que está por cumplirse en el Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de oración. Recuerda que estos temas son montados con el objetivo de enseñar y basándonos en un escrito estándar. Allí donde estás, inclina tu rostro y ponte en modo oración. Yo voy a orar acá. Oremos. Querido Dios y maravilloso Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos verdad y vida, y también encontramos, Señor, momentos importantes en la historia que pasarán, que debemos de estudiar para que no nos coja desapercibidos, y cuando pasen todos estos eventos, Señor, poder reconocer a quién es el que debemos de adorar y cuál es el Dios que nosotros esperamos. Bendice a la persona que está viendo y escuchando este tema, a él y a su familia. Son bendiciones y peticiones que te la pido y la agradezco, Señor, en el nombre que tiene poder, Cristo Jesús. Bien, esa es lo que se presentará, o lo que la Biblia nos presenta en un evento profético que marcará inicios de la historia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué debemos de hacer como cristianos? Y también cómo Satanás engañará a los cristianos y al mundo, a los reyes de la tierra y a todas las naciones que se unan con él para traer la adoración frente a él. Entonces, uno de los eventos importantes que vamos a marcar acá, o que vamos a estar mirando, que se ha manifestado y que él utiliza perfectamente a través de muchos eventos, casos como por ejemplo las películas, los televisión, muchos programas y muchas personas, programas y personas que hoy en día se llaman medium, o portadores que hablan por los muertos. Y en la realidad muchas personas utilizan este tipo de adivinos, gente que lee el tabaco, que lee las cartas, astrólogos, pero muy comúnmente en algunas estaciones de radio
muchas personas suelen llamar para consultar y decir, como por ejemplo, se murió alguien, un ser querido, y dicen entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si está sufriendo o si dejó algo. Entonces la persona llama al medio y le dice, sí, él está bien, no está sufriendo, está tranquilo, pero le dejó una misión, y de repente le dice cosas puntuales, como por ejemplo de que un dinero o una carta o un objeto en X lugar de la casa o algo por el estilo, y efectivamente la persona se dirige a ese lugar, a esto, y puede encontrar ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo es que esto sucede o cómo es que estas cosas son posibles? Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar en estos minutos para que nos quede una gran comprensión y cómo Satanás está preparando al mundo, a los reyes de la tierra, a todos los gobernantes para este evento. ¿Sabías tú que algunas gentes, grandes dirigentes políticos consultan con brujos o personas así que tienen poderes extraordinarios en cuanto a lo espiritual para ver cómo va a ser su gobierno? Eso lo hacen con el objetivo de tener una seguridad. Sin embargo, vamos a consultar hoy nosotros con la Biblia qué es lo que esto representa o qué es lo que marcará esto que en un futuro muy cercano, pronto, ocurrirán grandes cosas. Entonces tener una dirección para saber qué es verdad y qué es mentira y sobre cuál lado o cuál posición debo yo de mezclar. Yo tengo un libro que estoy leyendo que es el que nos vamos a basar primeramente en la Biblia, pero acá está escrito basado en esto. Se llama Orden de los Eventos Finales, y para las personas que leen está por F.T. Wings, y es autonomía de él, y simplemente para que no digan que me he tomado los derechos de autor, no, es basándonos en eso, porque de la información que busco a través de libros que tiene nuestra iglesia y a través de algunos escritores, considero algunos momentos importantes para considerar y tener en cuenta para el estudio. Entonces, en la obra de restaurar la bestia en la persona de su imagen, no debe ser omitida la importante y poderosa función del espiritismo, porque este jugará un papel mayor en este regreso del dominio y o expresión eclesiástica. Juan escribió en el Apocalipsis 16, 22, Apocalipsis 16, 12 y 16, dice lo que escribió Juan: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que ve y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 12, 16. Este capítulo nos narra un evento o algo particular que se va a desarrollar muy pronto, porque ya se está desarrollando, que es la introducción del espiritismo en los grandes poderes políticos y religiosos que se están presentando allí. Entonces, allí se ha involucrado los reyes de la tierra, el mundo entero será reunido para participar de la batalla del gran río, del gran día de la ira del Todopoderoso, cuya confrontación sabemos que es la espantosa batalla final o la batalla
del Armagedón. Entonces en este capítulo podemos ver una preparación involucrada de todo el mundo, ¿cierto? De todo el mundo, el libre, el esclavo, el fuerte, el rico, el pobre, todos están involucrados allí y Satanás está tras ello, porque allí en el versículo quiero resaltar lo que son, dice, ¿qué es lo que sale de la boca de ellos? Dice, pues son espíritus de demonios que se reunieron a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esos son espíritus inmundos de manera errante, que son, esos son espíritus, son demonios. Entonces quiere decir que los agentes satánicos se introducirán en los grandes gobiernos, nuevamente reitero y repito, sobre los gobiernos políticos actualmente y religiosos. Hay algunos estudios que se pueden desarrollar con respecto al texto, sin embargo voy a extraer lo que realmente el significado, más no hacerle un estudio al texto como tal. Pues ¿por qué? Pues porque el texto nos mencionará geográficamente, por ejemplo, si nos vamos a una literalidad, lo que se menciona allí nos ubica geográficamente donde está Irán, Irak, Pakistán, India y Japón, que es el oriente de nuestro sistema, de nuestro globo terráqueo. Sin embargo, la aplicación que se da allí no puede darse literal, pues porque se está hablando de una manera profética y dentro de ello se debe entender entonces de qué significado profético o qué es lo que se entiende allí. Entonces, proféticamente no se puede desarrollar, no se puede aplicar, literalmente no se puede aplicar. Entonces, en la esencia o extrayendo el mensaje, ¿qué es lo que se pasa allí? Lo que se resalta allí es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso de Apocalipsis 16:14. Se declara es un conflicto entre Dios y los obedientes a su ley por un lado, y por el otro Satanás y los desobedientes de la ley de Dios. Son las dos controversias de agentes, ¿cierto? Tanto de los hijos de Dios, de Jesús, y los que guardan sus mandamientos, y los de un poder político que es Satanás, ¿cierto? Que se mueve a través de gobernantes políticos y religiosos, y entonces los desobedientes de la ley de Dios. Eso se compone con el lenguaje más claro en características tales como los que siguen: dos grandes poderes antagónicos que se revelan la última gran batalla. En un solo lado están el creador del cielo y la tierra, y todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos, y al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que se han preferido la apostasía y su rebelión. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 933. Entonces, podemos basarnos sobre lo que el comentario de estos eruditos nos refieren a que esta batalla se refiere a dos grandes, poderosos y sus seguidores. El Armagedón, entonces, que se menciona allí es la batalla decisiva entre Cristo y sus ejércitos y Satanás y el ejército que desobedecen la ley de Dios. El comentario bíblico adventista, página 909, tomo 7, dice: dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra, y todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos, y al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y su rebelión. Basándonos con esto, entonces miremos estos dos puntos grandes, decisivos, que está a punto de acontecer. La humanidad hoy está a la expectativa de qué es lo que se viene a futuro, y
pues la Biblia presenta que lo que se viene a futuro sí es una guerra, pero una guerra en adoración y en adorar a este o a aquel, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, también hay otros eventos puntuales que menciona Apocalipsis capítulo 13, 16, 17, 18, 19, y en especial se mencionan algunos eventos que tienen importancia para hoy en día. El capítulo 13 del 1 al 10, hablando de esos poderes que actualmente están en nuestra sociedad, nos menciona varios momentos. Primero, Apocalipsis 3, 1 al 10 dice: y este cuadro de todos los poderes terrenales unido contra el Rey de los Reyes está claramente ilustrado. Dice de allí en versículo 1 del 3, Apocalipsis 13, 1 al 10 dice: y se maravillarán toda la tierra en pos de la bestia, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y le permitió hacer guerra contra los santos y los vencerá. También se le dio autoridad sobre las tribus del pueblo, lenguas y nación, y los adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículos 3, 6 y 8. Cuando se lee estos versículos, dos puntos se establecen. Primer punto, el primero se declara que excepto para el verdadero pueblo de Dios, el mundo entero se unirá bajo la cabeza papal. Y segundo, que esos poderes unidos serán guiados contra el Altísimo y no los unos contra los otros. Es decir, lo que se va a presentar es un gobierno en el cual dominará sobre sí, sobre cada uno, por decir, los Estados Unidos, Rusia, los japoneses, los chinos, Estados Unidos, Rusia y los chinos, ¿cierto? Que Japón, todas esas grandes potencias mundiales que aún hoy en día están en desacuerdo, se unificarán por un determinado tiempo, y además de eso, un poder religioso que a través de la historia, ¿cierto? Si miramos una historia, dónde y cuándo se inició, en qué fechas se establece el catolicismo, podemos ver sus inicios desde el año 538 hasta el 1798, que es algo profético que después estudiaremos, pero para tenerlo en cuenta. Entonces quiere decir que actualmente el único poder político que gobierna o que tiene poder sobre las naciones actualmente es el sistema papal. Pues en diversas conferencias donde ha sido él, todas las personas, todos los gobiernos, ha ido a Rusia, allí fue recibido, Estados Unidos, en el Congreso fue recibido, en China fue recibido, en todas partes fue recibido. Entonces quiere decir que el sistema papal, no el Papa, recuerdan, el sistema papal como tal, trabajarán y serán uno solo con los gobiernos y se unirán junto con la ONU, o sea, la ONU, el sistema papal y todos los países se unificarán y trabajarán con un mismo propósito. Además de eso, también podemos ver algunas evidencias en las redes sociales, en en periódicos, en los grandes medios de comunicación, como también algunos pastores cristianos también han recibido la visita del sistema papal como tal y le han guardado reverencia. Entonces lo que se menciona allí es que actualmente el poder que actualmente está es Estados Unidos, y junto con la ONU y junto con el sistema papal se unirán y trabajarán juntos para establecer un gobierno. De paso, te dejo una tarea de los planes y los proyectos que tiene la ONU con nosotros, que es el proyecto 2030, que es dar una estabilidad mundial a todas las personas
y en cabeza de ello está el sistema papal. Solo te lo dejo como tarea para entender lo que estamos leyendo. Entonces, todos se unirán bajo una cabeza principal, que es donde nos vemos todos involucrados. De hecho, en el futuro de los más grandes cumplimientos de Apocalipsis 13 se estarán en un futuro cercano y se manifestarán mayormente. Apocalipsis capítulo 16 dice que, cuyo capítulo nos informa que los reyes de toda la tierra serán congregados para el Armagedón, para confrontar contra el Altísimo. Ellos no parecerán como un pueblo dividido, sino que se juntarán en una alianza mundial de espíritu, propósito y acción, como se aclara en estas palabras. Apocalipsis 17, 12 al 14 voy a leer, dice: y los 10 pueblos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 12 y 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de fuerzas de Satanás. Comentario bíblico adventista, página tomo 7, página 994, que es lo que le acabo de mencionar. Habrá solamente una gran armonía, no dos. Y cada un miembro de este globo, alianza de las fuerzas de Satanás, seguirá irreversiblemente al diablo en la batalla contra el Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 19 dice: el mismo cuadro representa otra vez, primero Cristo, el poder del campeón de todo, la justicia del conflicto, se describe en los versículos siguientes. Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Lo que Apocalipsis 19, 11 a 16 nos menciona es los que Cristo, los que el Señor está sellando hoy en día, que los está preparando para ese gran momento del Armagedón, de la batalla contra este mundo y contra los agentes satánicos. Por eso nosotros necesitamos estar bien preparados y estudiando su palabra, porque esa espada representa la Santa Biblia, que es por ella, por el testimonio y por un escrito está, donde usted y yo tendremos que enfrentarnos a este mundo opositor para presentarles la verdad que en ella está escrito, y la vigencia actual de la ley de Dios y la argumentación en toda la Biblia de su ley. Los siguientes versículos revelan el resultado del confrontamiento, de la derrota total para las fuerzas de las tinieblas. Sabemos que Cristo se viste como en ese caballo, y el final es que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, saldrá vencedor en esa gran batalla. Acá, ¿cómo se va a introducir entonces el espiritismo? Tiene la capacidad para hacer esto. Los 10 reyes llegarán al lugar donde habrá un vínculo universal de la unión, una vasta alianza de las fuerzas Satanás,
¿Cómo será logrado? ¿Cómo será establecido aparentemente lo imposible? ¿Cómo será que Satanás unirá a todos los reyes de la tierra por un momento? Porque no se entienden entre sí. Hoy en día está peleando Rusia contra Estados Unidos y después se dicen algunas propuestas de guerra entre China y Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y cómo es que Satanás los va a unificar por un momento? Vamos a seguir estudiando qué es lo que nos dice acá los versículos de la Biblia. La respuesta se halla respectivamente en las Escrituras. Esto será hecho por medio del empleo del poder del espiritismo, oiga muy bien, del espiritismo, para engañar. Satanás tiene que recurrir a la persecución por el engaño para ganar esos objetivos, porque no tiene poder, como algunos pueden suponer, para endueñarse del limitado control de las vidas humanas, excepto en las cosas donde poseen demonios. Satanás no es el amo del pecado, porque Satanás no es el amo del pecado, porque él mismo es esclavo del pecado. Aún no tiene control de sí mismo, porque igual que otros pecadores está movido por un poder de abajo. Pero mientras él no pueda controlar a los hombres y a las mujeres como quisiera, entiende la naturaleza humana y las fuerzas que lo controlan, y es diestro en el arte de manipular la raza humana al hacer aparecer cosas que ellos no saben. Nótese las repetidas afirmaciones en los pasajes siguientes. Será engañado que el diablo persuadirá a los seres humanos para que lo sigan sin reserva. Dice allí el versículo 19-20 de Apocalipsis: y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella señales como las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24. Entonces lo que se presenta, o lo que Satanás va a utilizar, es el espiritismo, y a través del espiritismo va a engañar a todas las naciones, que es lo que el texto nos relata. Engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen, y a la bestia. Señales de grandes prodigios. Esto siempre se va a mencionar. Hará grandes cosas desconocidas para que atraer su atención y llevarlos a un estado de mentalidad de engaño, y poder atraparlo fácilmente para otras artimañas o otros engaños que Satanás va a hacer. Pronto aparecerá en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural. En prueba del poder del milagro de los demonios, los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionarlos a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán antes de que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias a los testimonios de las Sagradas Escrituras. Conflicto de los siglos, páginas 681-682. Satanás rápidamente trabajará sobre estos agentes, sobre el presidente actual que esté en cualquier nación, y le revelará y les hará a través de personas, le mostrará grandes prodigios, señales, al punto que ellos serán engañados. Eso es lo que estamos leyendo. Así será que la imagen de la bestia será traída a la existencia por el ejercicio del poder engañador del reino de las tinieblas. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia, y cuya llaga de muerte fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces aquí vemos que anteriormente Juan vio una bestia espantosa, terrible. En Daniel capítulo 7 ve 4 bestias, y en la última bestia después, en Daniel 7, ve 10 cuernos, y después de esos 10 cuernos ve otro cuerno, ve 11 cuernos, y ese cuerno que se levanta tumba 3 cuernos, que históricamente, si buscamos, aparece el sistema papal que se levanta entre el año 538 y después de Cristo hasta el año 1798, donde recibe una herida de muerte por el coronel Berthier, que secuestra y mata al Papa que está actualmente allí, y allí recibe la herida de muerte. Sin embargo, Apocalipsis nos menciona que esa herida ya es curada, ya ha sido sanada, y está ya sana y se está moviendo, y que además de eso tiene poder, ¿cierto? Tiene poder para hacer grandes cosas. Allí se menciona qué tipo de cosas hará. Recordemos que Apocalipsis en algunos pasajes no se puede tomar literalidad, ¿cierto? Sino simbólicamente. Y allí simbólicamente dice que hará descender fuego del cielo. ¿Qué significa pues esto, que haga descender fuego del cielo? Dice entonces que los que sigan tenemos alguna aparición de aquello con lo cual habremos de contener. Nosotros sabemos que ahora seremos no solamente confrontados con meros y seremos humanos poderosos, sino que también tendremos guerras contra los demonios y contra los hombres. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Entonces, como tal, el engaño que será realizado, si no mencionaba en particular, hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre los impíos estarán los enemistades, falsos cristos y falsos profetas, que al hacer milagros impresionadamente, incluyendo el hacer descender fuego del cielo, buscarán por ello establecer su falsa identidad. Su logro de una imitación requiere que ellos se curan con lo que parece ser las vestiduras de Cristo. Por lo otro, hacer descender fuego del cielo tiene que ser en forma de algo que los hombres han asociado con el verdadero de Cristo y sus profetas. En otras palabras, tiene que ser una falsificación del fuego verdadero. Me explico de lo que se está diciendo allí. Lo que se está diciendo allí es que la Biblia relaciona el fuego con el Espíritu Santo. Entonces, en una ocasión, en Hechos o en Joel 2:28, bueno, el primero es Joel, porque primero se Joel. Joel 2:28 y 32 dice: y en aquel tiempo muchos verán sueños, tendrán visiones, habrán profetas y harán grandes cosas, ¿cierto? Harán milagros y todas esas cosas. Entonces, en Hechos 1:1 se da este cumplimiento en el cual los profetas dice que el Espíritu Santo descendió como fuego del cielo sobre cada uno de los 12 de los discípulos que estaban allí en el Pentecostés. Entonces, Satanás él es consciente de todo lo que ha pasado en esta humanidad, y basándose en un escrito toma esta figura de Pentecostés y el cumplimiento de Joel 2:28 y lo lleva ¿a quién? Pues él no le va a mostrar manifestaciones y cosas a los reyes por el momento, pero sí va a las iglesias cristianas de todo el mundo, dándoles poder de milagros, poder de sueños, de visiones, de cosas, y se crea un
falso reavivamiento y una falsa reforma espiritual, donde muchas personas quedarán alucinadas y dirán: oh, mira, lo sanó, oh, mira, ya puede ver, escuchar y hacer grandes cosas. Quiero decirte algo: hoy en día hay iglesias que hacen ese tipo de cosas, y una persona dice: ese pastor o esa pastora hace esto, y muchos van tras ese milagro, ¿cierto? Y en otro hacen otro milagro en otra iglesia y muchos seguidores. Amigo, esto es para reflexionar, porque Satanás está preparando terrenos en todas partes del mundo, en lo religioso, político y militar, en todo, para engañarnos, porque él tiene una estrategia letal donde aún los elegidos se verán en tendencia, en temor a ser engañados. Entonces, Satanás va a crear un falso, va a enviar falsos ángeles malignos, dando interpretaciones, visiones y cosas en contra de los principios de Dios. Y recuerde que la Biblia dice: debemos de basarnos a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, Satanás hará una falsa reavivamiento espiritual en las iglesias cristianas en todo el mundo, como lo ocurrió en Hechos capítulo 2, 1 al 4, donde los apóstoles hablaban en lenguas, sanaban, curaban. Todo esto se presentará en un futuro cercano, donde muchas personas de todo el mundo se levantarán haciendo grandes prodigios y milagros. La pregunta entonces suya y mía ¿es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién dice la verdad? Por eso estamos estudiando hoy, para que usted pueda hacer ello. Dice acá nuevamente, dice: luego pues que Él está resuelto a aparecer como el Cristo Todopoderoso, indica que a través de agencias de espiritismo o de espíritus de demonios hace milagros, hace aparecer que el derramamiento del Espíritu Santo haya venido sobre sus seguidores, que el Pentecostés está siendo repetido entre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, como en el primer cumplimiento de la profecía de Joel, fue descendido del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres como un testimonio de la venida del verdadero Espíritu Santo, nosotros sabemos que podemos esperar que el mismo suceda en el segundo y último cumplimiento de la misma profecía. Esta expectación se limita al verdadero pueblo de Dios, sino que también disminuye por todas las iglesias caídas. Antes de que el tiempo llegue para que ocurra el evento predicho por Satanás, tiene que falsificarlo. Así que el fuego que el espíritu de demonios hará descender del cielo será el falso derramamiento del Espíritu Santo sobre los que profesan hoy en día esperar a Cristo. Entonces muchas personas van a creer que están recibiendo el Espíritu Santo, y hay un reavivamiento espiritual por todo el mundo, porque han visto sueños, visiones, milagros y muchas cosas. Pero acabamos de leer que es Satanás trabajando a través de sus agentes satánicos, haciendo engañar al mundo y al mundo cristiano. El conflicto de los siglos, página 645, dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás presentará a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tener las manos a través de un doble abismo del espiritismo y el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de la Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Con el espiritismo y con Roma, y la influencia ya está aquí, que conducirá a pisotear los derechos de la conciencia. Lo que se va a manifestar es entonces que
tanto todos los poderes religiosos se van a manifestar con poder de milagros, de sanaciones y de manifestaciones. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar la ley de Dios y de todos los adoradores. En especial el cuarto mandamiento, que nos incita o nos lleva a nosotros a una acción espiritual, que es la observancia del día sábado, y cambiarlo por el día domingo, que es el día de Satanás, que él falsificó. Cambió del sábado al domingo a través de los gobiernos de este mundo, pero mayormente se pronunciará en la próxima guerra que va a haber de adoración. El punto, el clímax será el día de adorar. ¿Qué día vas a adorar tú? ¿El día domingo o el día sábado? Eso es la gran controversia que se está presentando, y tras ello está Cristo y sus seguidores, y tras ello está Satanás y sus seguidores. Es un resumen de lo que hemos estado leyendo. A través de la triple unión de Roma, el protestantismo apóstata y el espiritismo, Satanás engañará a todo el mundo y lo inducirá a adorar a la imagen y a la bestia. ¿Qué es la imagen y qué es la bestia? La imagen, pues, es el reflejo de algo que ya es. Es decir, yo estoy acá, pero el ejemplo de la cámara, yo estoy acá y allí solo ustedes están mi imagen, pero realmente yo estoy acá. Ese reflejo mío es el cuerno o el sistema, lo que ocurrió en el inicio del sistema papal, todo su gobierno que gobernó durante el año 538 a 1798, y todo lo que hizo, donde se perdió la adoración al santuario celestial, donde perdón de los pecados tenemos que buscar un sacerdote para pedir pecados, donde la salvación es por obras, donde necesitamos solamente creer en lo que dice una persona y eliminar la Biblia, donde el sacerdocio de Cristo fue eliminado. Allí se presentaron todas las cosas en el pasado, y hoy, actualmente, como la herida fue sanada, ese poder volvió y está cogiendo fuerza y será presentado ante todo el mundo, y allí mostrará su día. Y efectivamente el día que adora el católico y el santo católico, lo digo con autoridad porque yo fui católico y quería ser sacerdote, y dentro de los libros que leía leía y enseñaba a los catequistas y a los muchachos que estaban preparando para católicos, era ¿por qué los católicos no guardan el día sábado? Y la respuesta dice, abajito dice, el sábado sí es el día de Dios, de la ley de Dios, pero dice, ¿verdad? Que un pero es dejar esta idea y coger otra. Pero nosotros como católicos, es la marca, y literalmente dice así, es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, su sello de autoridad es el domingo, y como es la principal líder religiosa, también tiene algunos hijos, y los hijos pues son su marca, los que adoren el día que ellos adoran, que es el día domingo. ¿Qué día te reúnes tú para adorar al Señor? ¿El día sábado o el día domingo? Hoy no hay ningún problema, porque todavía no se está presentando esa gran controversia, pero llegará un momento en que sí habrá un problema, porque debes de elegir en guardar el sábado de la ley de Dios, el establecido por Dios desde el Edén hasta el Apocalipsis, o el instituido por Satanás y por el hombre. Es la decisión y el conflicto que ha de desarrollarse. El pueblo de Dios ha sido todavía probado completamente con el poder engañador de la imagen, pero ese tiempo está llegando rápidamente. A medida que la verdad espiritual disminuye por la tierra, el poder del espiritismo aumenta. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos, los impíos, actúan apenas perceptiblemente.
Satanás tiene resuelto unir en un solo cuerpo y de este modo restaurar su causa, atrayendo a todo a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de aquella de su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos por los papistas, la cual los protestantes y los mundos aceptarán igualmente la forma de piedad del poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Lo que parece ser una solución, que todo sea unánime, tanto lo político como la religión y todas las sectas religiosas y las grandes religiones del mundo, unirlas todos con un solo propósito, se desarrollará y tendrá un periodo de tiempo en el cual todos serán un evento y todos dirán paz y seguridad. Hay paz y seguridad porque todos tenemos armonía. Pero Jesús dice, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Pero cuando Jesús por fin aparezca en las nubes de los cielos, entonces los verdaderos hijos de Dios dirán, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quiere decir que los hijos de Dios, los que estudian, los que están leyendo la Biblia, Apocalipsis, Daniel, todas las profecías de Génesis, Apocalipsis, serán entendidos y comprenderán los enigmas que se están desarrollando. Satanás ejercerá dominio sobre todos aquellos quien Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Desde tiempo remoto, cuando afligió a Job, el conocimiento de Satanás de las fuerzas de la naturaleza se ha extendido más, y de igual manera su práctica en organizar se ha aumentado. Ahora tiene mayor poder para destruir que antes. De este modo leemos, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está orando, ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas, en las desgracias, calamidades del mar y de la tierra, y en las grandes confrontaciones, en las tremendas huracanes y en terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y en los ciclones, en las maneras extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y ellas siguen la bruma y la angustia. Prepara por el aire emanaciones de mefíticas y miles seres parecen en la pestilencia. Estas plagas irán aumentando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone en luto y se marchita. Desfallece la gente encontrando la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley de Dios, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno de Dios. Aquí hay más evidencias de corroborar el hecho de que Satanás es un ser poderoso, extraordinario, contra el cual ningún ser humano se iguala. ¿Qué hombre sobre esta tierra tiene la capacidad para generar, detener o desviar un salvaje huracán? Entonces acá, para retraer lo que hemos leído es que Satanás se presentará mayormente en el mundo, y es lo que usted y yo vemos hoy en día a través del internet, la televisión, los medios, todo, a través de todo lo podemos ver en nuestra vida cuando caminamos. Vemos huracanes, terremotos, catástrofes, incendios, guerra, muerte, dolor, sufrimiento, no hay comida. Es lo que está produciendo Satanás. Y lo preocupante que aquí dice es que irá en
aumento, porque la gente debe decirle: ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios permite que eso pase? ¿Por qué? ¿Cierto? No, es Satanás. Y usted dirá: ¿cómo usted sabe que es Satanás? Pues la Biblia, hay un capítulo en Job que en un solo día le quitó todo lo que Job tenía y hizo huracanes, terremotos, desastres, incendios en ese capítulo, porque Él tiene poder sobre lo que hay en este mundo. ¿Qué hombre puede hacer eso? Pues Él lo hace. Cuando veas un terremoto terrible que esté abasteciendo y destruyendo el mundo, no digas que es Dios, es Satanás, que se le permitió hacer eso para que puedan ver los cumplimientos de Dios. También es para entender que el Espíritu Santo, que el poder de Dios se está retirando de la tierra, y que usted y yo debemos de prepararnos, porque se avecina algo fuerte, algo grande, y es Satanás preparando el camino para su retorno. Los mensajes que se leen en todos estos son: el cuidado del protector de Dios está siendo constantemente retirándose de la tierra en respuesta al aumento del rechazo divino y la justicia, y esto al diablo es la oportunidad de ejercer poder extraordinario para asolar la tierra hasta que se le permita. ¿Por qué pasa esto? Pues por nosotros mismos, porque estamos rechazando constantemente el llamado, las amonestaciones de Dios, y no queremos buscarlos. Entonces, cuando la persona o el mundo, las naciones, rechazan constantemente las amonestaciones de amor de Dios, Dios se retira, y es donde llegan estas grandes controversias. Y luego, pero Satanás no tiene intención de permitir que la humanidad entienda quién es la fuerza real detrás de toda esa destrucción, sufrimiento, muerte y pérdida. Así que él ora para dar la apariencia de que Dios es el cruel destructor, mientras que sin revelar quién es realmente Él, se presenta a sí mismo como el benefactor de la gente y el salvador de la riqueza. ¿Recuerdan el texto de inicio que leímos? 2 de Corintios 11, 14 dice: y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Satanás, uno de los últimos engaños de Satanás, ¿sabes cuál es, amigo? Amigo, hermano, que me escuchas, es que él se hará la manifestación, él falsificará la segunda venida de Cristo. ¿Está usted preparado para ello? Cuando Satanás se manifieste como ángel de luz, baje a esta tierra y diga que Él es el Cristo. Voy a leérselos así como dice literalmente acá, que está en Conflicto de los Siglos, páginas 647 y 648. Mire cómo dice: pero Satanás no tiene intención, bueno, acá, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios las causantes de los males. De parte de la humanidad que ya ha provocado el desastre de Dios, cargarán la cuenta de que ellos, cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios, y al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído la calamidad que concluimos hasta que la observancia del domingo no sea atractiva obligatoriamente, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo que ello pierda el respeto debido al domingo y rechacen la verdad de Dios, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal, y así se representará y repetirán las acusaciones hechas antiguamente de los siervos de Dios y por motivos de índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí perturbando a Israel? A lo que respondió: no perturbaba yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Nosotros, la causa por la cual las personas, o causa eso, es la transgresión de la ley de Dios. Aunque las acusaciones sean contra la verdad, ellas serán fácilmente creídas por las multitudes, deseos de hallar así el pueblo de Dios llegará a ser recipiente de las persecuciones más agudas y serán
comprometidos a sufrir más por amor a Cristo. Al participar de los impíos en colocar las falsas acusaciones sobre el pueblo de Dios, se alejarán todavía más de Dios y aumentando su iniquidad y rozarán el nivel de protección de Dios puede darles. Por una parte, esto solo puede servir para que abra más la puerta de Satanás, traiga más problemas, y por otro, induce a un aumento mayormente de la iniquidad de la tierra. El poder del espiritismo, enmascarado como la verdadera religión, será la fuerza motivadora a unificar el movimiento. Los que están resueltamente por la verdad y la justicia frente a la imponente por el poder del espiritismo, a medida que ejerce sus habitualidades en los últimos días, habrá tenido que haber hecho la más diligente preparación para la prueba. Ahora es el tiempo de preparación. Hagamos el máximo de estas pocas horas de oro que tenemos para buscar de Dios. Luego, mire lo que dice acá. Luego el gran engañador presionó a los hombres de que son los que le sirven a Dios a causa de las maldades de los hombres. Satanás se presentará como ángel de luz, y cuando Satanás sea presentado acá en la tierra, él hará, mire acá, al par que se hace pasar por ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres. Satanás va a ser una falsificación de la segunda venida de Cristo. Es decir, la Biblia dice que Jesús viene del oriente, ¿cierto? Entonces él hacia el oriente se presentará, viene del oriente hacia el occidente, ¿cierto? La mayor momentos o nacimientos de profecía vienen de hacia allá. Entonces, allí ¿qué hará? Hará la manifestación de su poder. Por ejemplo, los judíos que no son cristianos están esperando a ese Cristo Redentor que gobernará sobre todo el mundo y traerá paz sobre ellos y establecerá un reino acá en esta tierra. Cuando Satanás haga esta manifestación como ángel de luz, primeramente irá allí sobre el oriente y allí arrasará a todas aquellas personas que esperan a ese Cristo que estará gobernando sobre esta tierra y siendo un dirigente como si fuera un presidente o un rey en esta tierra. Y muchos serán engañados, porque él manifestará las mismas palabras, hablará con amor, se moverá, su rostro será glorioso, viene de los cielos, se manifestará con otros ángeles de luz, así como se le presentó a Jesús en la tentación, como un ángel glorioso de luz, como Juan y Daniel lo describen en Juan 1, cuando Juan ve a Jesús con ojos de fuego, una corona, su vestidura blanca, su voz armoniosa. Entonces se presentará y todo el mundo dirá: este es el Cristo, este es el Cristo, vamos a ver Cristo. Pero ese Cristo es Satanás disfrazado de Jesús, y su mensaje es: yo vengo a decirles que ya cambié el sábado al domingo en honor a mi resurrección. Por eso el que esté en contra de mí puede ser causa de persecución, porque ya el sábado yo lo abolí en la cruz. Ese es el mensaje que Satanás presentará a todos los dirigentes religiosos, políticos y reyes de la tierra, y todo el mundo caerá en pos de la tierra. Luego se vendrá en sus visitas hacia el sistema líder mundial, que es el sistema papal, y dirá: lo que este hombre o este sistema está diciendo es lo correcto, le doy autoridad. Por eso la Biblia dice: y le dará autoridad a la bestia, al reino que está gobernando, que es Satanás y los Estados Unidos y los reyes de toda la tierra. Entonces él,
junto con él ya tenemos el poder religioso, unos judíos que creen en ese Cristo, otros cristianos que estaban esperando a ese Cristo, a un Cristo acá terrenal, que puedan tocarlo, palparlo, que pueda hacer milagros. Ese es el Cristo que muchas personas están esperando. La Biblia dice que Cristo vendrá en las nubes, todo ojo le verá, y en las nubes estará, y nosotros iremos al encuentro. Cristo nos tocará esta tierra. Cristo no vendrá a dar entrevistas en redes sociales, no estará en noticieros, no estará en ningún país del mundo. No, Cristo estará en las nubes y su pueblo será con él para el cielo. Pero este Satanás disfrazado de Jesús engañará al mundo con falsos milagros. Y en algunas, por el texto dice: tú no crees que yo soy Jesús, entonces dime, ¿quién de tus seres queridos ha muerto? Llévame a la tumba. Y así como Lázaro le dirá, un hombre: Juan, sal fuera. Y esa persona que está en esa tumba saldrá y dirá: soy yo, y le restablecerá la memoria y todo eso. Pero la pregunta era: ¿cómo va a pasar eso? Pues si él se disfraza de Jesús, pues sus agentes diabólicos se disfrazan del ser querido tuyo, que es lo que se está presentando actualmente. Cuando usted ve todas esas apariciones, que hablé con él y yo lo vi, yo lo sentí, son los ángeles satánicos que están disfrazados del ser querido suyo, y usted hablando con esa persona que es lo que es el ser querido. Dirá usted: pero es que él sabe todos los datos específicos. Pues, querido amigo, déjeme decirle que Satanás a cada una de las personas tiene un registro de su vida y lo guarda, y cuando ocurran todos sus eventos lo tiene para presentarlo y engañar a todo el mundo. Por eso nosotros hoy necesitamos conocer estas grandes verdades. ¿Vas a ser tú engañado? ¿Vas a estar allí pensando y diciendo: este es el Cristo? ¿Será este? No, pues si ese Cristo, si ese ángel, si ese pastor, si ese líder religioso está enseñando que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios no es vigente, que quedó en la cruz, que el día de descansar y de adorar es el domingo, o que cualquier día de la semana es para adorarlo, déjeme decirle que lo están engañando. En la Biblia dice que el sábado y su ley está vigente. Por eso acá el Señor nos aconseja. En este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios y no hay unidad a propósito, con la excepción de grupos de hombres que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas, se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de una confusión y se desorden predeterminadamente por un tiempo. Un poder que procede bajo esto está en acción para acusar a las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás como si fuera Cristo y abre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se estén ligados en sociedades secretas, los que se rindan ante sentimientos de formar tales secretas, los que se rindan ante los sentimientos formarán tales confrontaciones, están desarrollando los planes del enemigo. El afecto seguirá a su causa. Se necesita constante vigilancia. Queridos hermanos y amigos, hoy quisiera decirles a cada uno de ustedes que debemos de estar preparados. Dios necesita hombres fieles, atalayas que estudien su palabra. Usted escribirá y presentará miles y razones para no honrar a Dios, pero hoy tienes la libertad de hacerlo. Pero llegará un momento en la historia de tu vida futura en el cual te tocará decidir si seguir a Cristo y su ley,
sus mandamientos, ser muerto, perseguido por causa de ello, o estar creyéndole, obedeciéndole a los hombres y a las cosas de este mundo y perderse tu vida. El que es fiel, Dios lo premiará y le dará el galardón, que es el retorno, la promesa de la vida eterna. Dios desea una preparación para usted y para mí. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer? La decisión está en tus manos. Estudia más la Biblia, lee más la Biblia y no le creas a otras personas. Cree lo que está en la Biblia. Cree en un escrito está. Y si el Señor ha predeterminado que así es, obedece y no rehuses al llamado del Señor. Jehová Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Que estés bien.